¿no? Saludamos a los que nos ven en YouTube hoy, en línea. Sabemos que pues para nosotros esto ha sido nuevo, un proceso de aprendizaje también. Y pues saludamos a quienes nos ven de cualquier parte del mundo, o aún nuestros hermanos aquí en Tasco que nos están viendo y que hoy no pudieron venir. Hoy quiero compartirles un tema que Dios puso en mi corazón en esta semana y que lo titulé El amor y la gracia del Padre. ¿Cuántos de ustedes sienten todos los días el amor de papá? Y cuando me refiero de papá, no me refiero de tu papá terrenal, sino de tu papá celestial. ¿Cuántos sienten todos los días el amor de su Padre? A ver, levanten su mano. Bueno, amén, gracias. Pero ¿cuántos experimentan la gracia del Padre todos los días también? ¿Cuántos sienten que la experimentan? Ahí ya son pocos, mira, ya no es tanto como el amor, como la gracia. Y es por eso que, fíjate, cuando hablamos del amor y la gracia del Padre, muchas veces nos es difícil comprender estas dos palabras, estos dos términos, amor y gracia. Y es tal vez porque pues tuvimos o crecimos con un padre aquí en la tierra donde tal vez no supo demostrar su amor de la manera que esperábamos. Y mucho menos pues pudo darnos gracia, ¿no? Porque la verdad es que es un término que no es muy común, que de hecho es un término muy escandaloso. Para quienes no conocen la gracia, hoy van a ir entendiendo qué es la gracia para que tú puedas experimentar esa gracia. Y es por eso que yo te decía, a veces es difícil comprender estas dos palabras, porque tal vez aquí en la tierra nadie nos pudo demostrar humanamente el amor y la gracia como lo esperábamos. Pero quiero decirte que Jesús, al venir a la tierra, Él nos mostró el corazón de ¿quién? Del Padre, ¿verdad? Es el corazón del Padre el que nos enseñó cuán grande es su amor y cuán hermosa es su gracia. Ustedes pueden imaginar cuán hermosa es su gracia. Y Jesús no lo enseñó solo con palabras, no solo con una predicación bonita o con un mensaje bonito, sino lo enseñó con su propia vida, dando su propia vida por amor, en representación del amor del Padre por ti y por mí. Y es por eso que Jesús, fíjate, Él es el experto en enseñarnos lo que es la gracia y el amor. Y una de las enseñanzas más hermosas y más grandes que encierra el amor y la gracia es la parábola del hijo pródigo que Jesús nos dejó en su palabra. Yo sé que muchos han escuchado prédicas acerca del hijo pródigo o han leído la historia del hijo pródigo muchas veces, pero a veces se nos olvida que somos hijos y que la gracia de Dios está ahí continuamente para nosotros. Y es por eso que Dios ponía hoy en mi corazón hablarte de esta parábola del hijo pródigo. La historia está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, iglesia. Bueno, si tú traes tu Biblia, sácala y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Y en lo que tú buscas el versículo, quiero decirte que Jesús, antes de contar la parábola del hijo pródigo, Él habla de dos parábolas, en dos parábolas anteriores, acerca de la moneda perdida y de la oveja perdida. Y es tanto el amor del Padre que Jesús nos muestra el corazón a través de una parábola. Una parábola no es una historia real, sino es como una enseñanza en analogía o como un simbolismo de lo que es verdadero, ¿verdad? Y es importante ir pudiendo descubrir lo que la parábola nos dice. Ahora, fíjate, esta historia se la estaba contando Jesús ¿a quién? A los judíos, al pueblo de Israel. De hecho, quiero decirte algo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés va delante del faraón, le dice al faraón, deja ir a mi hijo Israel. Se refiere a Israel como su hijo, para que vaya al desierto y me adore. Cuando nosotros vemos esta historia de Moisés, vemos la primera referencia que Dios hace, una referencia que su pueblo es su hijo.
Pero hoy nosotros entendemos que también somos sus hijos, ¿verdad? Pero cuando Jesús le está contando esta parábola a la gente, a los judíos, al pueblo que estaba ahí, ellos sabían a quién se estaba refiriendo, porque ellos se consideraban hijos de Dios, de alguna manera como pueblo, porque Moisés así lo dijo cuando fue ante el faraón: deja ir a mi hijo al desierto para que me adore. Entonces, vemos cómo de alguna manera esta parábola es una analogía del pueblo de Dios, pero también de nosotros. Y vamos a leerla juntos desde el versículo 11 al 32. Por quienes no la han leído nunca, a ver, alguien que nunca la ha leído esta historia del hijo pródigo. A ver, levante su mano. ¿Quién nunca ha leído esta historia del hijo pródigo? Levántela. Bien en alto, sin pena. ¿Ok? No te apenes. Vamos a ir leyéndola y vamos a ver cómo el amor y la gracia del Padre se manifiesta hoy en nuestra vida. Fíjate, dice en el verso 11, Lucas 15, 11. También dijo un hombre, esto es Jesús contándolo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice el verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Entonces, esta historia, mis amados, es una historia increíble. Para mí, siempre que la leo, es como si la leyera por primera vez. ¿Sabes? La primera vez que yo escuché esta historia, para mí, impactó tanto mi corazón, que te digo que siempre que la vuelvo a leer, me hace llorar, me quebranta mi corazón, porque te hace ver el amor y la gracia de Dios todos los días. Y a veces es difícil cuando uno cotidianamente ya hace las cosas automáticamente. Es difícil a veces recordar la gracia y el amor de este Padre, el cual Jesús nos habla.
Y es por eso que hoy quiero, al leerte esta historia, dirigirme a dos tipos de personas. A la primera es aquellos que escuchan por primera vez este mensaje y que tal vez nunca habían conocido a Dios como un padre. Y a los segundo tipo de persona, aquellos que, sabiendo que son hijos de Dios, sienten que nunca han podido disfrutar de las bendiciones del Padre. El hijo mayor y el hijo menor. El menor que se aparta de su padre, pero el mayor que estando con su padre no se sentía con la dignidad de disfrutar de las bendiciones del Padre. Porque muchas veces se han sentido que no son verdaderos hijos. Así que hoy yo quiero dirigir mi mensaje a estas dos personas, pero hoy quiero hablar precisamente a aquellos que por primera vez escuchan este mensaje, que para los dos quiero decirles que para los dos está disponible hoy en día el amor y la gracia de papá, está disponible para ti hoy en día todavía. Entonces, las personas que escuchan por primera vez, fíjate, como el hijo pródigo evidencia el corazón del ser humano sin Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo, cuando no conocíamos a Dios, vivíamos como hijos pródigos, como el hijo menor que tenía un corazón egoísta, ¿verdad? Un corazón que estaba, aunque vivía con su padre en su casa, estaba alejado del padre, no estaba conforme con las reglas del padre, ni con el reglamento que su padre tenía, ni siquiera a lo mejor a gusto con el padre. Pero yo te pregunto, ¿crees que el padre era un mal padre con todo lo que hemos leído? ¿No? ¿Había una falla en el corazón de papá? No. Pero el hijo menor tenía algo en su corazón, y es que estaba alejado del padre. Y así tú y yo nos encontrábamos cuando no teníamos a Dios, alejados de Dios y distanciados de Dios, a pesar de que Dios nos dio una vida, nuestra herencia como una vida, disfrutábamos de esta herencia, pero ¿qué hicimos nosotros con esta vida que Él nos da? El hijo pródigo, el hijo menor, va y le dice: papá, dame todos los bienes que me corresponden, toda mi herencia, dámela, para que yo me vaya y viva como yo quiera. ¿Cuántas veces como creyentes, más bien como no creyentes, cuando no creíamos todavía en Dios, vivíamos así? A mí no me hablen de Dios, yo vivo como yo quiero y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Libertad. Este hijo menor quería libertad, ¿verdad? Quería libertad para hacer las cosas a su manera, pero con los beneficios del padre, ¿no? No era como que, yo me hice mis riquezas y yo me voy a ir a malgastar mi dinero, no. Era con los beneficios que el padre le daba. Él quería los beneficios del padre, pero no quería tener una relación con el padre. Y yo, bueno, humanamente, por eso te decía al principio, humanamente, ¿qué papá le daría sus bienes a su hijo en vida? Porque para empezar, pedirle los bienes a tu padre en vida, pues ya es como un acto como de deshonra, ¿no? Como decir, todavía no me muero, ya me estás matando y quieres mis bienes, ¿verdad? Como que no es nada padre. A menos que el padre lo diga y te lo dé, ¿verdad? Pero exigirle al padre tus bienes, lo que te corresponde, pues no es un corazón noble, sino un corazón egoísta. Y este hijo menor va y le dice al padre: yo quiero mis bienes y quiero hacer mi vida como yo quiero. Así vivíamos tú y yo. ¿Cuántas veces el padre no quería que tú estuvieras en su casa y tú decías: no, la verdad es que yo quiero llevar mi matrimonio, mi relación con mi esposa, con mi esposo como yo quiera, yo quiero hacer mi vida como yo quiero, y gracias por la herencia, Señor, que es mi vida, pero yo hago con mi vida lo que se me da la gana, ¿verdad? Y como dice, como el hijo pródigo, malgastó todo lo que tenía, ¿verdad? Vivió perdidamente. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos perdidamente en tantas cosas? Dice que malgastó su dinero ¿en qué? El hijo mayor se lo reclama: en rameras. En rameras y vino y en alcohol. O sea que el dinero no se lo gastó en algo productivo. Dijeras, tal vez el hijo pródigo se fue, pidió sus bienes, los multiplicó, hizo negocio, creció,
lo honró a su papá, no, malgastó todo lo que tenía. Y esto habla de un corazón egoísta, un corazón sin Dios, un corazón que aquellos que dicen, no, es que yo quiero ser libre y vivir mi vida en libertad, como se me dé la gana, malgastando tu vida a tu manera, es como aquel que vive como ese hijo pródigo, que cree que necesita de libertinaje para vivir libre, y no es lo mismo vivir libre que vivir en libertinaje. Y esto fue lo que hizo el hijo pródigo, que se apartó y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Sabes? El pecado del hombre nos aparta. Y cada paso que tú das lejos de Dios es un paso que te costará tomar de regreso hacia el Padre, hacia Dios. Por eso, cuando tú te alejas de Dios, es difícil muchas veces regresar a la presencia de Dios, ¿verdad? Es difícil muchas veces cuando tú te apartas. Yo lo veo en esta pandemia, mucha gente se apartó y se alejó de Dios, porque la iglesia no es en línea. A veces la verdad es que no quería transmitir en línea porque a veces es más fácil para la gente. No, pues no voy, lo van a transmitir de todas maneras. Porque la iglesia es presencial. La iglesia es presencial y tú y yo debemos estar presentes. El Padre estaba presente para su Hijo. Nosotros estamos presentes aquí para el Padre y el Padre para nosotros. Es aquí el domingo cuando la presencia del Padre se manifiesta en nuestra vida como iglesia, como hijos, y disfrutamos de una fiesta como hijos. Pero quien se aleja y se aparta, ¿no? Que de repente se desaparece y dice, ¿dónde está aquel fulanito que había venido? No, pues se volvió al mundo. Como el hijo pródigo, ¿no? Dijo, no, yo la verdad, eso de ir a la iglesia, eso de sujetarme y ser obediente, de ofrendar, diezmar, no es para mí. Yo voy a hacer mi vida como yo quiera, mi dinero como yo quiera. Se van. Pero ¿qué pasa con el hijo pródigo? Se apartan, como dice, a una provincia apartada, y no es que se vayan a otra ciudad, pero se van al mundo y se apartan de la iglesia, se apartan de Dios, y ahí comienzan a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente, ¿verdad? Y dice que todo lo que tenía lo malgastó. Todo lo que tenía lo malgastó. Sí, y yo, fíjate, cuando llegué a Cristo, la verdad es que te digo, a mí esta historia tocó mi corazón porque yo literalmente sentí que viví como ese hijo pródigo. Haciendo cuentas de todo lo que malgasté en mi vida mundana, en mi vida sin Dios. Si echas cuentas de todo lo que invertiste o gastaste en bebidas alcohólicas, en cosas como cigarro, cosas, si tú hicieras una cuenta te sorprenderías todo lo que malgastaste. ¿No? Y hoy, la verdad es que cuando uno ve hacia atrás, ve y dice, wow, no todo lo que se ha malgastado, pero sabes, en Dios es hermoso porque Dios restituye cuando hay un corazón arrepentido. Que sin importar todo lo que hayas malgastado y tú te arrepentiste, Dios te retribuye, porque el hijo pródigo fue retribuido, ¿verdad? Restituido con todos sus bienes. No le dijo, porque lo malgastaste ya no te regreso nada, no. Y eso es lo más bello del amor del Padre. Ahora, cuando se aleja este hijo, dice que pues precisamente el hijo menor representa al hombre o la mujer que no quiere saber nada de Dios, que vive alejado de Él y que recibe su vida como herencia, pero quiere malgastarla a su gusto, libre, viviendo en pecado, alejado de Dios. Y ahí es cuando el hijo pródigo se aparta y llega al punto de la condición más baja. ¿Sabes? Para un judío el apacentar cerdos no es que el trabajo sea indigno en sí, pero sí para un judío los cerdos es inmundicia, representa inmundicia. Y la realidad es que para un judío el apacentar cerdos es el punto más bajo de la dignidad de un hombre. Y es por eso que Jesús pone en esta parábola el ejemplo que llegó al punto de apacentar cerdos. Y no solo apacentar cerdos, sino a comer las algarrobas, la comida de los cerdos, este hombre. Un hijo que tiene todo, tiene las riquezas de su padre, come con la mejor comida en su casa, con sirvientes en su casa, pero ¿qué pasa? Ahora está apacentando cerdos en la condición más baja y comiendo comida de cerdos. ¿Sabes? Hay gente que le gusta comer comida de cerdos. Y es cuando este hijo pródigo
llega a ese punto más bajo y se pierde. Y cuando uno se pierde en el pecado y vive perdidamente, mis amados, es cuando uno vive ciegamente. Tú dices, no, yo no como comida de cerdos. Yo no mendigo comida de cerdos. Pero, ¿sabes? A las mujeres, y lo digo con respeto, cuando tú mendigas el amor de un hombre del mundo, ¿no?, para que te haga caso, estás mendigando comida de algarrobas de cerdos. Cuando Dios tiene amor para darte un esposo, un hombre de Dios para ti, ¿por qué mendigas algarrobas de los cerdos? Si Dios tiene lo mejor para ti. Y esto lo aplicamos a muchas cosas. Nos conformamos a veces con querer comer comida de los cerdos cuando tenemos el mejor banquete, que es la palabra de Dios para nosotros, las promesas de Dios. Entonces vemos cómo este hijo se aparta y cómo él se va y malgasta, pierde todo. Pero llega un momento donde él recapacita y vuelve al Padre. Y mira, cuando vuelve al Padre, ¿qué pasa? Cuando vuelve a papá, ¿qué pasa? El hijo experimenta misericordia. Pero no es lo mismo experimentar misericordia que experimentar gracia. ¿Sí sabían eso? Fíjate en el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre, hablando del hijo menor, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a ¿qué? Dice la palabra, a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Aquí el padre está mostrando misericordia. Todavía aquí no muestra la gracia, aquí está mostrando misericordia. La diferencia entre la misericordia y la gracia es que la misericordia puede perdonar deuda, puede perdonar las faltas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, y les voy a poner un ejemplo sencillo, cuántos de ustedes, no sé, sus hijos alguna vez falló, ¿no? O alguien cometió un error contra ti y tú dijiste, bueno, hay que tener misericordia, ¿no? Pues hay que perdonarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos lo han hecho? Eso es tener misericordia. Pero ¿cuántos, o por ejemplo un trabajador que tú dices, no, pues, trabajó mucho esta semana, ¿no? Pues que descanse 2 días, ¿no? Eso es tener misericordia, ¿verdad? Pero la gracia es diferente. La gracia es que a pesar de que tú perdonas la falta, tú recompensas a esa persona sin que se lo haya merecido. ¿Sí me explico? Aquí muestra misericordia, pero entonces ¿cómo muestra la gracia? Cuando el padre manda a matar al becerro más grande, más gordo, y le hace una fiesta, mis amados. ¿Lo merecía el hijo, merecía la fiesta el hijo? No merecía la fiesta. Y esto por eso te decía, es tan tremendo porque la palabra gracia para nosotros es tan difícil de ponerla por obra. ¿Cuántos han hecho una fiesta cuando sus hijos se equivocan? Es decir, no, pues hay que hacerle una fiesta, ¿verdad? Normalmente, ¿qué hacemos? Queremos justicia, ¿verdad? Luego la justicia, la ley, ¿verdad? Es como, no, pues hiciste esto, ahora estás castigado. Ahora te toca esto, ¿verdad? Ahora, ¿es pecado hacer justicia con los hijos? No. ¿O eres malo por eso? No. No, pero a lo que voy es que hoy Dios nos quiere mostrar un punto, una característica, una virtud de Él que muchas veces perdemos de vista y es esa gracia. ¿Sabes? Normalmente somos dados a la justicia, ¿verdad? Si alguien te robó, luego, págame. Y si no me pagas, yo te meto a la cárcel, ¿verdad? Justicia. No es que me hiciste, me las pagas. No, y es que me hiciste, ahora me tienes que pagar. ¿Me chocaste? No, llama a tu seguro. Es como justicia, ¿verdad? Luego. Y la misericordia es cuando tú dices, no, bueno, me chocaste, mira, pues no, pues me vas pagando poco a poco, no te preocupes, me vas ahí como tú puedas pagando, como misericordia, ¿no? Pero la gracia es decirle, mira, no te preocupes, todo está pagado y es más, te invito a comer. Quiero conocerte. Claro. Oye, óigame, no, me chocaron. Y aún lo voy a invitar a comer. Claro. Y es difícil porque la gracia es escandalosa, mis amados. La gracia es escandalosa y comprensible a la mente humana. ¿Cómo un padre le hace una fiesta a un hijo que desperdició todo su dinero en rameras, malgastándolo todo? ¿Cómo un padre se atreve a hacerle una fiesta sabiendo que su hijo
malgastó todos sus bienes de años tal vez de trabajo. Porque la gracia es escandalosa. Por eso te digo, es difícil comprender la gracia de Dios, pero aquí vemos cómo el Hijo es restaurado y restituido a su dignidad como hijo. Su vestidura representa la autoridad como hijo. Por eso la palabra nos habla de vestirnos de poder, de vestirnos de Dios, de santidad. Habla de una identidad. El Padre restituye su identidad. Le pone un calzado nuevo, un anillo nuevo. Y sabes, ha de haber sido un anillo de oro. No creo que un anillo cualquiera, ¿no? Todavía que tal vez su anillo anterior lo fue y lo vendió para gastárselo en rameras. Ahora le da un nuevo anillo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes no le dan un celular a su hijo, lo pierde y no, ya no te compro ni uno más? ¿Verdad? ¿Cuántos han ido y dicho, sabes, lo perdiste, pero sabes, hoy te voy a comprar un mejor celular? Eso es gracia, mis amados. ¿Lo merece? No, no lo merece, porque lo perdió y no lo cuidó. Sin embargo, ¿cuántas veces Dios es así con nosotros? Por eso te digo, es tan difícil a veces comprender la gracia. Pero, ¿sabes? Algo que me llama la atención de esta historia es también el segundo hijo. Y ahora me quiero referir a las personas que, siendo hijos, no han podido disfrutar plenamente toda la provisión del Padre. Aquellos que, sabiendo, fíjate, que son hijos de Dios, se sienten o luchan en su interior sintiéndose que no son hijos. Y quiero decirte algo. No hace falta salirse de la iglesia y dejar de llamarse cristiano para ser un hijo pródigo. Hay muchos hijos pródigos que nunca han dejado la casa, que nunca han dejado la iglesia, como este hermano mayor que estuvo siempre ahí, ¿verdad? Con el padre, pero que era también un hijo pródigo. Muchas veces pensamos, fíjate, que la historia solamente a quién se refería o se trataba del hijo menor, pero el mayor también tenía un papel importante. Era un hijo pródigo dentro de la casa. Increíble. No estaba disfrutando de lo que su papá podía darle estando dentro de la casa. No lo estaba disfrutando. Y de cierta manera, quiero pensar que él perdió el asombro de su padre y de las cosas de su padre. De hecho, yo te decía esta historia, cuando Jesús la estaba hablando, también seguramente estaban los fariseos. Y ellos, fíjate, que se sentían buenos, no comprendían cómo un pecador pudiera ser alabado, cómo Jesús podía sentarse con los pecadores, cómo un pecador podía ser honrado por Jesús. Para ellos era como el reclamo del hijo mayor. ¿Sabes? La religiosidad, me he dado cuenta, a veces siendo hijos de Dios, nos volvemos tan religiosos y olvidamos o perdemos de enfoque la gracia de Dios. Y entonces nos volvemos legalistas. Ahí quien tomó el papel legalista, ¿quién fue? El hijo mayor. No el padre, el hijo mayor. Por la religiosidad. Él quería justicia. Él quería que su hijo menor, que el hijo menor fuera castigado, ¿verdad? Los fariseos no tenían esa actitud. ¿Cómo te sientas con los pecadores? ¿No? Si supieras quiénes son, no te sentarías con ellos. ¿No era la actitud esa de los fariseos, como el hijo mayor? Religiosos. Podemos muchas veces como hijos de Dios caer en esto. Y cuando el padre estaba haciendo fiesta al hijo menor, que vuelve, el mayor le dice, todos estos años te serví, te fui obediente y ni siquiera ni un cabrito, ni un animal me diste. Pero el padre, que le responde, hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y si no tienes es porque no me lo has pedido. Mis amados, este segundo hijo, el mayor, estaba familiarizado con las cosas del padre, pero no se dio cuenta que tenía todo a su disposición. Por lo tanto, no lo estaba disfrutando. No estaba disfrutando toda la bendición. Y a veces, quiero decirte, lo peor que nos puede pasar en esta tierra es ser hijos de Dios y no disfrutar todo lo que el Padre nos quiere dar como sus hijos. Es increíble. Y yo sé que esto puede ser por varias razones, porque tal vez, a veces siendo hijos, hemos fallado y ya no nos sentimos verdaderamente hijos de Dios. Yo sé que muchos a lo mejor han cometido errores, han pecado,
Y de repente el enemigo ha querido venir y hacerles creer que ya no son hijos dignos. ¿Cuáles fueron las palabras del hijo menor? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Es decir, la dignidad de no sentirse hijo. Pero el hijo mayor también no se sentía digno de ser hijo, porque no se sentía digno de recibir lo que tenía su padre. No lo dijo, pero su actitud y su forma de expresarse denotaba que también él no se sentía digno de merecer lo que su padre tenía a su disposición. Por eso te digo, era también un hijo pródigo, pero dentro de la casa, el segundo. Y no disfrutaba de toda la bendición. Por eso, y sabes, yo entiendo, por eso yo te decía, a veces por las malas enseñanzas, cuando yo sé que hay enseñanzas que manipulan y que se transmiten en muchas iglesias, que te dicen que si tú no permaneces a esta iglesia, entonces ya no eres hijo, entonces ya eres un bastardo y ya no. Y saliste de esa iglesia y Dios te movió tal vez de esa iglesia y dijiste, no, pues creo ya no soy hijo de Dios, ya no me quiere Dios. Y lo creíste y dijiste, ya no soy hijo. ¿Sí me explico? O tal vez porque fallaste, te digo, porque yo te voy a decir algo, ser cristiano ya es ser libre de pecado, ya no pecar nunca más. ¿Verdad que no? ¿Y qué pasa cuando uno peca? La palabra nos dice, no codices a una mujer, porque el que la codicia en su corazón ya pecó, ¿verdad? Y de repente vienes, o entre semana estás trabajando y de repente viste algo que no debiste ver, una chica, un hombre que no debiste ver, y de repente, híjole, ¿no? O hiciste algo incorrecto y dices, no. Te sientes indigno. Conozco mucha gente que dice, no, pastor, ya no voy a la iglesia porque la verdad es que estoy viviendo en pecado. Estoy viviendo mal. Ya no se sienten dignos de ser llamados hijos. Ahora, yo no quiero promover el pecado y que quede claro que no estoy promoviendo el pecado, no a que pequemos, sino hablo a las personas que saben que son hijos de Dios y que luchan muchas veces con ciertas cosas en ciertas áreas de su vida con el pecado y que saben que no pueden vivir así, pero que de repente viene la culpa o la condenación en sus vidas y que está sobre de ellos y que entonces te hace sentir no digno de ser llamado hijo. Y que a lo mejor estás aquí, vienes a la iglesia, estás acá, pero como que no te sientes digno de recibir toda la bendición que Dios tiene para ti. Porque a lo mejor en la semana fallaste, cometiste un error, ¿no? Copiaste en un examen si eres joven y dices, no, ¿no? Yo ya fallé a Dios y ya a lo mejor como que sientes que el enemigo te dijo, no, y así te dices cristiano, así te dices hijo de Dios o hija de Dios. Y todo esto, mis amados, al final puede ocasionar en nuestro corazón el no sentirnos hijos. Si tú luchas constantemente con este pensamiento de ¿seré hijo o hija de Dios? Yo hoy te digo, no aceptes ese pensamiento, hoy créelo en tu corazón. Si tus hijos que fallan, tus hijos terrenales que fallan, ¿cuántas veces no han fallado como hijos? ¿Te han fallado a ti como padre? ¿Han dejado de ser tus hijos? ¿Por qué crees que al fallar tú, está Dios ahí diciéndote, no, ya no eres mi hija, ya, olvídate de mí? ¿Por qué te hace creer que Dios tendría esta actitud, sabiendo que Dios es el mejor padre que pueda haber en esta vida? Y te vuelvo a repetir, no estoy motivándote a pecar, pues entonces pues, si Dios me perdona, no te estoy motivando a eso, sino a la vida de que tú sabes que si precisamente todo esto luchas, saber que Dios te ayuda y que tienes un Padre que te va a ayudar a salir adelante a pesar de todos los errores que tú tengas. De hecho, quiero decirte algo, el apóstol Pablo, imagínate, no Saulo, el apóstol Pablo, ¿cuántas veces no dijo, por lo que hago, por lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿verdad? Pablo, siendo un gran hombre de Dios, dice, lo que no quiero esto hago. Y dijo, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hasta que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo luchaba, y yo he conocido gente
Y he experimentado gente que viene y se siente así, ¿sabes? Decía, una persona no hace mucho, escuchaba un testimonio en otra iglesia, decía, es que pastor, no sé, me siento así, indigno. Y yo le dije, ¿sabes? Creo que tienes que conocer lo que es la gracia. Y le sugerí que leyera el libro El despertar de la gracia. Le dije, tienes que conocer lo que es la gracia. Cuando yo le leí Romanos, que es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, 15 al 24, dice, así me siento yo, así como Pablo dice, así me siento yo. Todo lo que dice eso, así me siento yo. Y le dije, claro, ¿y tú crees que eres el único que experimenta eso? ¿Crees que eres el único que ha experimentado eso en su vida? No. Pero Pablo termina diciendo, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque si no fuera por Jesucristo, Señor nuestro, no hubiéramos conocido la gracia. Y le dije, ¿tú crees en Jesús, que Él pagó por tus pecados? Sí. Entonces disfruta de la gracia. No, pero, ¿sabes? Estamos tan acostumbrados a querer ganarnos la salvación por obras. Porque nos enseñaron de pequeños, ¿verdad? ¿Cuántos no les enseñaron en su casa a decirle, en la vida tienes que trabajarle duro para ganarte algo, ¿verdad? Y entonces eso lo llevamos al mundo espiritual o a la vida espiritual. Y es como, tienes que hacer esto para entonces ser salvo. Y entonces estamos constantemente haciendo muchas obras para ganarnos el favor de papá. Pero quiero decirte algo. El hijo pródigo lo que hizo no merecía el amor de papá, ni la misericordia de papá, y mucho menos la gracia de papá. Sin embargo, el papá determinó dárselo, tanto el becerro gordo como el sacrificio. Y sabes, Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel que era el hijo también. El becerro gordo representaba a Jesús mismo, el sacrificio por el pecado. Y es por eso que nosotros hoy debemos entender algo, mis amados. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios y por su amor. Y que si hay algo en tu vida con lo que tú luchas como hijo, a veces tú puedes estar aquí y decir, no, pastor, es que yo sirvo, yo estoy aquí fiel a la iglesia, pero yo veo como aquellos que andan pecando y les va mejor y como que Dios los recompensa y a mí me va de la patada. Y como que estás tentado a irte mejor con Él para acompañarlo y hacer la vida. ¿No? Y dices, no, creo que voy a ser mejor como ellos. Mira aquellas que no tienen a Dios, andan ahí con todos los hombres y les va bien. ¿Sí? Ay, mejor me voy con ellos. Dios no nos ha llamado a mendigar. Tenemos el mejor Padre, el cual nos ama y el cual quiere enseñarnos su gracia hoy. Esta iglesia, mi deseo es que experimente la gracia de Dios sobrenaturalmente todos los días, pero también que experimente el amor. Esta es una iglesia amada por Dios y que vive amada por Dios y llena de gracia. Así que recíbelo, mis amados. No es porque lo merezcas, no digas, no merezco, no, ¿para qué voy o para qué sigo? No, me siento un hipócrita, no. Continúa y deja que Dios siga obrando en tu corazón. Amén. Quiero ponerles un video. ¿Me pueden apagar la luz? Es la representación de la historia del hijo pródigo. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos
se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual.